Buenas tardes. Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 2 de diciembre de 2025 tenemos el tema detección de polimorfismos CIP3A5 en pacientes con enfermedad renal crónica en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Tenemos como expositora a la doctora Marlene Lourdes Cisneros Malco. Ella trabaja con nosotros en el instituto desde el año 2015 como nefróloga pediatra. Es médico cirujano, médico pediatra y médico nefróloga pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo maestría de epidemiología clínica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es máster en nefrología pediátrica por la Universidad de Oviedo e hizo un diplomado de docencia para personal de salud en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Perdón. He hecho varias pasantías, como por ejemplo UCI neonatal en el Hospital San Joan Diu de Barcelona, pediatría en el Children's Hospital Denver, Colorado, Estados Unidos, nefrología pediátrica en el Hospital La Paz de Madrid, nefrología pediátrica en el Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. Pertenece o es miembro de la Asociación Peruana de Nefrología Pediátrica, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y es miembro de la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica. Doctora Marlene Lourdes Cisneros Malco, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Buenas tardes, muchas gracias por la eh, presentación y también la invitación para poder presentar un eh, fondo concursable que desarrollamos y que nos ayudó mucho para poder desarrollar un proyecto de investigación que finalmente terminó en algunas conclusiones interesantes que nos ayudan mucho en los resultados en cuanto al manejo de nuestros pacientes, ¿no? Y también encontrar algunos resultados que abren, dan apertura a que podamos explorar un poco más sobre este tema. Entonces, el proyecto de investigación que se planteó como concurso, a un fondo concursable, fue detección de polimorfismos de CYP3A5 en pacientes con enfermedad renal crónica en el Instituto Nacional del Niño de San Borja. Para ello, dado que implica polimorfismo, eso hacía pie de que tengamos como colaboradores y también coautores al área de genética. Entonces, y también dar la oportunidad de que aquí se abre un nuevo campo, ¿no? Lo que es la nefrogenética, que ayuda muchísimo en lo que es el manejo de pacientes y también para poder estimar pronóstico, establecer terapéutica, incluso planificar el trasplante de una mejor manera. Entonces contamos con la otra Manacero, también con el biólogo Francisco Sánchez y también con la licenciada Jocelyn Talledo, ¿no? Que nos apoyaron también biólogos. Entonces, voy a compartir un poco mi agenda, la organizé y hablar un poquito sobre trasplante para entrar al tema y los resultados del trabajo de investigación que se desarrolló y algunos aprendizajes que logramos a motivo de este trabajo de investigación. Entonces, cuando hablamos de áreas de investigación en cuanto a nefrología pediátrica y colocándonos en el contexto del instituto, puedes tener en cuenta de que es un centro que acoge a pacientes con diferentes malformaciones de diferentes sistemas y aparatos. Dentro de ello podría hacer mención a la parte de nefrología. Sin embargo, obviamente eso abre pie a que el instituto maneja mucho más que solo estos, ¿no? Como ejemplo. El otro punto o grupo de pacientes que también implica es el hecho de hablar de pacientes con enfermedades metabólicas, ¿no? Que también, si lo colocamos en la práctica, serían nuestros pacientes que presentan litiasis nefrológicas en las cuales nosotros vamos a intentar buscar la causa o que si se asocia esta a una causa genética y obviamente para intentar hacer prevención y
disminuir el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica si es que este paciente por el diagnóstico de fondo tiene estas características. Y en este contexto, pues estos pacientes van a estar expuestos a lo que ofrece la cartera de la institución, que es la cirugías de alta complejidad. Todo esto hace que nuestros pacientes estén inmersos eh, a algunas líneas de investigación. Las más frecuentes, sin decir de que nuestros pacientes van a estar expuestos a complicaciones o a necesidad de áreas críticas, como son las unidades de cuidados intensivos que se tienen para diferentes patologías, el hecho de que se presenten trastornos metabólicos diversos y obviamente eso también a riesgo de lesión renal aguda. Por lo tanto, las dos más frecuentes en las cuales la especialidad se está dirigiendo, pero ya no a que obviamente se aperturen a mucho más porque por toda la complejidad de los pacientes que se albergan en la institución, pues son las dos líneas lesión renal aguda y trasplante renal. Entonces, este proyecto se enmarcó en cuanto a trasplante renal y también colocando en contexto de que aún estábamos en proceso de poder realizar nuestro trasplante y cuando ya se comenzó a dar nuestros primeros trasplantes, pues ya estábamos con el proyecto en curso, ¿no? En desarrollo. Entonces, cuando hablamos de trasplante renal, pues implica de que ya no hay función renal propia del paciente que haga de que se pueda desarrollar las diferentes necesidades de manera óptima, por lo cual implica considerar el trasplante renal, además de otras terapias de reemplazo que existen como peritoneal y hemodiálisis, pues brindarle la mejor, ¿no? Y esto implica, y más en pediatría, brindarle trasplante renal pediátrico, en la cual implica colocar este riñón de manera quirúrgica, pues habitualmente en la fosa ilíaca derecha, que es lo que habitualmente hacemos en los pacientes. Ya vamos alrededor de 59 pacientes trasplantados, de las cuales solo uno se ha colocado en el lado izquierdo, pero la idea es que hay que estar preparados para esto. Entonces, en ese tenor, la preocupación fue de que en cuanto a nuestro manejo, y si es que tenemos un trasplante renal, pues obviamente este injerto no le pertenece al paciente y se va a comportar en cierta forma como un cuerpo extraño. Intentamos hacer la mayor compatibilidad de que aprovechar de que si es que existe un donante familiar, pues como papá o mamá, pues intentar, pero a veces las movilidades que tengan los donantes como tal, pues no los hagan tributarios de poder donar y obviamente eso implica de que estén en una lista de espera para poderlos trasplantar, ya sea con donante cadavérico, si es que hubiese la opción de ello. Entonces, en ese contexto, pues hay que planificar la inmunosupresión para prevenir rechazo, que es lo que va a asegurar que en cierta forma minimizando esto, pues la sobrevida de ese injerto sea lo mayor posible, en promedio con una sobrevida de 10 a 12 años con posibilidades de extenderse mucho más si es que las complicaciones han sido menores, ¿no? O menos frecuentes. Con ello hay que planificar la inmunosupresión, considerando de que en las diferentes casuísticas tenemos de que el 100% en cuanto a población pediátrica va con inducción, que quiere decir intentamos minimizar lo que es la frecuencia de rechazos agudos posterior a cuando ya el injerto está colocado y nuestros pacientes van a ir sí o sí con una inmunosupresión triple. En este caso, nuestra cohorte tiene un esquema triple. Algunas series o otros centros podrían considerar de repente disminuir esta dos, pero en cierta forma por la adherencia y la población que manejamos, pues consideramos siempre esquema triple, las cuales siempre va a llevar el paciente, ¿no? Obviamente, de acuerdo al tiempo, minimizamos esta a lo mínimo necesario para prevenir rechazo. Dentro de ese esquema tenemos una trípode que es micofenolato, tacrolimus y prednisona en dosis muy bajitas. Entonces, si vemos las diferentes series, lo del esquema, siempre en la mayoría de ellas está tacrolimus. Entonces, aquí tiene el pie el contexto de tacrolimus como inmunosupresor en trasplante renal pediátrico. Cuando se planteó eh, este tema como tal, tacrolimus, y por lo tanto la gran dificultad que tenemos con esta medicación es de que tiene un rango terapéutico bien estrecho. Si uno sube en cuanto a la dosis, pues se puede ir a sobre inmunosuprimir y si es que está uno con dosis muy bajitas, pues también expone a riesgo de rechazo.
Entonces nos vamos entre infección y riesgo de rechazo y hay que colocarlo en dosis más o menos óptimas de acuerdo al tiempo de trasplante que necesitamos. Entonces eso asimismo es una de las medicaciones que varía muchísimo en cuanto ya sea entre individuo, entre situaciones, si exponemos bastante interacción con algunos medicamentos, por lo cual tratamos de minimizar y entrenar también a la familia, al cuidador y al paciente de que obviamente en qué condiciones debe tomar esa medicación y el hecho de monitoreo terapéutico. Pero aún así sabemos de que esta tiene mucha variación y por la cual hay que vigilar de manera cercana a nuestros pacientes posterior al trasplante. Dentro de esto, esta variabilidad que existe, pues se plantea de que está como tal el citrocomo P450 y dentro de estas el CYP3A5 o el CYP3A, en las cuales van a metabolizar lo que es el tacrolimus. Y frente a ello, pues genéticamente vamos a tener cierta predisposición dependiendo de cómo es que están nuestros alelos, cómo es, qué polimorfismo tenemos, es que vamos a metabolizar muy rápido o muy lento al tacrolimus. Y frente a eso, en este cuadro podemos ver de que frente a cipresa 5 tenemos, en cuanto a cipresa 5, un alelo 1 y un alelo asterisco 3. Y esto me va a dar tres opciones. Entonces, tener a un asterisco 3 quiere decir de que no va a expresar como tal al CYP3A5 y por lo tanto lo voy a tener circulando en mayor tiempo pues en la sangre y eso hace de que mi paciente necesite dosis muy bajitas. Y a este paciente con este fenotipo de asterisco 3, este polimorfismo, pues vamos a decirle que clínicamente se va a manifestar como un metabolizador lento. Mientras que aquel que tenga un asterisco 1, ya sea como un mixto asterisco 1, asterisco 3 o asterisco 1, asterisco 1, pues hagan que expresen la proteína y por lo tanto rápidamente sean metabolizadores rápidos o metabolizadores intermedios. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo le doy una dosis a un paciente de manera estándar de inicio, que vamos a ir titulando la dosis post-trasplante, pues eso implica que en esos pacientes que porten asterisco 1, pues necesiten mayores dosis. Y probablemente me demore en llegar a dosis óptimas y obviamente la idea es que estén dosis adecuadas y de ahí ya monitorizar de manera cercana posteriormente. Incluso esto puede hacer de que se prolongue un poco la estancia porque no llegamos a niveles óptimos, ¿no? Para poder ya decirle cómo lo vamos a entrenar, cómo va a tomar esta medicación, porque todavía no llegamos. Entonces, eso depende mucho del paciente, con qué eh, polimorfismo cuenta el paciente y obviamente quiere decir que nacemos con esto, con esta heredamos esto y obviamente si es que este paciente tiene una condición de enfermedad renal crónica, pues tranquilamente cuando tenga la necesidad de trasplantarse, pues planificar de que empiece con una dosis. La dosis habitual es de 0.1, habitualmente hasta 0.3 miligramos por kilo. ¿Y qué debería ser de manera proyectada? Si es que yo conociera que es un acetilador o metabolizador rápido, pues empezar con confianza con 0.15 y tranquilamente saber de que voy a llegar a niveles probablemente de manera adecuada y poder seguir ascendiendo en dosis si es que la necesitara. ¿Y esto qué implicancias tiene? Porque a Tacrolimus le tenemos también, en cierta forma, nos preocupa mucho que sus niveles también estén muy altos porque también se considera que a su vez es un nefrotóxico cuando todo el tiempo está alto. Entonces, a algunos nos da mucho temor si es un paciente que estaba con enfermedad renal crónica dializándose muchas veces antes de que se trasplante, pues darle dosis con mucha confianza de 0.15, por ejemplo, miligramos por kilo, pues nos da mucho temor y por lo tanto empezamos con dosis mucho más bajitas y obviamente si es que sea un acetilador rápido, metabolizador rápido, pues seguramente va a ser muy lento porque los controles se hacen a partir del tercer día de iniciar la dosis con una sola dosis, no cambiamos continuamente y por lo tanto esto hace de que nos demoremos. Entonces, siempre el temor de no darle mucho, pero también el temor de que si es que no estamos en niveles óptimos, pues venga un rechazo en este periodo, ¿no? Entonces, eso es, en cierta forma, la preocupación y el motivo por el cual planteamos este estudio. Entonces, ¿cuál fue? También considerando que todavía no teníamos todos en trasplante, están muchos de ellos aún en proceso o en preparación para lo que es incluirlos en lista de espera con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, con ello, se determinó evaluar, ¿no? El polimorfismo de CYP3A5, en este caso buscando el asterisco 3, ¿no?
en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o ya sometidos a trasplante, ¿no? Atendidos en la institución. Y que, por lo tanto, eso da pie que con este objetivo, pues, sea un estudio observacional descriptivo en la cual se hizo de manera consecutiva. Se incluyó a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o trasplante, en las cuales tuviésemos necesidad de poder saber qué polimorfismo manejaba o tenía y obviamente poder planificar obviamente las dosis con confianza, ¿no? Cuando se trasplantase este paciente. Entonces, lo que se hizo es caracterizar este polimorfismo con lo que es la técnica de RFLP. Ahora les voy a explicar un poquito qué significa. Y obviamente el análisis de la data que se realizó, ahora también vamos a comentarlo, y lo que es que eso fue financiado por el fondo concursable. Entonces, dentro del procesamiento de muestras, pues teníamos las muestras previo consentimiento informado, de que también el resultado era un resultado que nos iba a ayudar, beneficiar a futuro, ¿no? En la cual se obtuvo sangre periférica, se extrajo a través de PCR lo que es también la extracción de ADN y hacer la corrida con RFLP, ¿no? En electroforesis y hacer el análisis de los resultados. ¿En qué consiste más o menos de manera eh, general? Obviamente esto lo saben mejor los biólogos, pero consistía en se usó dos formas de identificar este polimorfismo. ¿Cómo así? Se usaron dos enzimas, que las tenemos aquí en la parte superior e inferior, en la cual, luego de hacer lo que es la amplificación por PCR, someterlos a dos enzimas, ¿no? El BCM2 y el DD1. Entonces, ¿qué vemos? Que esta va a identificar corridas en las cuales con pares de bases. Y de acuerdo a la presencia de, por ejemplo, acá de 1,62, decimos, solo marca una barrita, y en la cual decimos de que este netamente tiene este estrés. Si es que este marcara de alguna forma con lo que es el 197, pues me da pie de que porta lo que es un asterisco, un alelo asterisco 1. Entonces, por ejemplo, este de acá solamente es 1, 1, este de acá es asterisco 3, asterisco 1, y este solamente es un acetilador en cierta forma lento, que es este. Entonces, lo mismo con la otra enzima, ¿no? Para poder identificar lo que son estos polimorfismos por esa RCDP. ¿Qué se tuvo como resultados? Bueno, como vimos, se evaluaron, lo que financió el fondo fueron para 50 pacientes con esta técnica. Y podemos ver de que la mayoría de nuestros pacientes fueron con enfermedad renal crónica. Como les comenté, estábamos en proceso de todavía empezar lo que es trasplantar. Recién estamos en 2025 con nuestro paciente 59 y obviamente la idea era intentar tener una idea de qué polimorfismo tenían nuestros pacientes que iban a ser sometidos a trasplante. Entonces, ¿y qué tuvimos como aprendizaje con estos pacientes? Entonces, se evaluaron 50 pacientes y tenemos aquí los alelos, ¿no? En las cuales asterisco 1 lo tenía en el 86% de los pacientes y el 3 solamente en 14. Y cuando hacemos las combinaciones de qué polimorfismos manejan, vemos de que prácticamente el 100% tiene algún asterisco 1. Nosotros no obtuvimos ningún acetilador lento. Pues quiere decir que si es que yo solo viera y validara estos resultados, pues diría que con confianza en todos mis pacientes, como tienen un asterisco 1, también considerando que es una población pequeña, es un estudio observacional y descriptivo, pues con tranquilidad puede empezar con 0,15 y sabiendo de que no estoy exponiendo a riesgo de que vaya a someter a mucha dosis porque el paciente, si es que tuviera asterisco 3, pues sabemos que no va a metabolizar muy rápido a lo que es el tacrolimus y por lo tanto lo voy a tener más tiempo en sangre. Entonces eso es más o menos, pero me pareció súper interesante cuando se analiza por población. Entonces, cuando uno analiza de acuerdo a los estudios, solamente sabiendo de que no necesariamente, si bien esto es útil para donde se use tacrolimus, y nuestro grupo eran pacientes que eran con enfermedad renal crónica avanzada, con alto riesgo de que tenga indicación en algún momento trasplante. Entonces, pero en general, pues todos tenemos algún tipo de polimorfismo, ¿no? Porque esto es algo que tratamos por población. Cuando se evaluó en los diferentes estudios que teníamos en cuanto a estas poblaciones sin mirar solo trasplante, pues llama algo mucho la atención. ¿Quiénes portan asterisco 1 y que como alelos, ¿no? Hay asterisco 3.
Y cuando se ve población de Latinoamérica en general con una muy buena población, pues llama la atención de que la mayoría tengan más asterisco 3. Ahorita lo vamos a ver como polimorfismo. Y cuando se ve también en otras poblaciones, también casi se repite la secuencia. Entonces aquí igual hay que plantearnos si nuestros resultados respaldan esto, ¿no? Y lo otro, que somos diferentes o no. Entonces es algo que hay que también mirar. Y cuando se ve paralelos, viendo con el estudio que siempre comparando de que es una población de solo 50 pacientes, un N pequeño, pues vamos a ver por polimorfismo, porque lo que nos interesa es que si portan o no, qué polimorfismo trae nuestro paciente. Asterisco 1, asterisco 1, asterisco 1, asterisco 3, nosotros no tuvimos nada, asterisco 3, y cuando comparamos con otras poblaciones, por ejemplo Brasil, que está aquí al lado, pues vemos que la mayoría, buen número, ellos tienen acetiladores lentos. Y si traemos o pensamos de qué población ellos tienen en cierta forma en su parte de filogenética, o sea, pues tendrá eso algún factor que explique esto. Y cuando se ven otras poblaciones de Centroamérica o estudios que también estudiaron polimorfismo, no necesariamente trasplantados, pues se ve de que también hay más acetiladores lentos. Entonces, vamos a ver aquí para plantear algunas preguntas o recomendaciones, ¿no? Y aquí es otra población que está cercana también, que es Ecuador, y en cierta forma si decimos qué población vino pues es una población hermana, en cierta forma que debería más o menos replicarse lo mismo, ¿no? Entonces vemos que también tiene un buen número de acetiladores o metabolizadores lentos. Entonces, y cuando se ve con población de Irán, por ejemplo, que es otra totalmente diferente, también su población es mayor, ¿no? Entonces, eso da pie a que si nuestros resultados realmente son viables o no, valederos o no, o replicables o no, ¿no? E incluso invita a nuevamente hacer con mayor población este estudio, ¿no? No necesariamente con trasplante para que la población no sea tan pequeña. Y este es ya solamente en trasplantados. Todos los estudios, entre comillas, que existían a la fecha de pacientes evaluados con genotipo, diferentes técnicas, ¿no? Y en la cual, si vemos aquí México, pues vemos de que también tiene un buen número de acetiladores lentos y también de población mixta, y no tanto como la nuestra de pacientes con acetiladores o metabolizadores rápidos, ¿no? Y casi es una frecuencia similar que se observa de repente incluso con mayor porcentaje en lo que son metabolizadores lentos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? De que probablemente no necesitan tantas dosis como eh, los pacientes que tengan asterisco polimorfismo con algún asterisco 1, ¿no? Alelo 1. Entonces, esto es lo que nos llama la atención. Entonces, igual, consultamos en cuanto a la técnica, lo describen varios artículos, el otro es poder validar esto nuevamente repitiéndola, de repente se intentó, pero de repente por el tiempo en la que se evaluó la muestra, no se podía confiar de que el resultado iba a ser nuevamente replicable, entonces se quedó como simplemente planteamiento y como recomendación. Entonces, ¿qué tenemos de este estudio? ¿No? Con un N de 50, de que para nuestra población de 50 pacientes evaluados, pues el CYP3A5 el alelo asterisco 1 fue el más frecuente, no se encontró, y lo que sí llama la atención en cuanto a asterisco 3, metabolizadores lentos, ¿no? No es lo más frecuente, pero también considerándolo, lo pusimos igual en predicción, nosotros empezamos siempre aplicable a los pacientes con 0.15, casi la respuesta clínica ha sido bastante buena en cuanto a iniciar de manera confiable, pero obviamente de manera vigilada, pero sí necesitamos validar estos resultados, ¿no? Y obviamente ¿qué viene después de esto? Pues lo ideal es, así como tenemos el genotipo y el fenotipo de cómo se va a comportar este paciente, pues es correlacionar con la necesidad de tanto farmacocinética y farmacodinámica en cómo se comporta con la dosis y los niveles de tacrolimus, lo que es ajustar según lo que es el CYP3A5, ¿no? Que también hay bibliografía o investigación que respalda esto, ¿no? Ya no solamente basarnos en momentos in situ de qué cargo, sino también de cómo se comporta en el tiempo teniendo estos genotipos y fenotipos. Recomendaciones por este estudio, ¿no? De que
igual repetir la estandarización, que también es la que se realizó, pero igual para poder de repente igual nuevamente tomar a la población o de repente ampliar a más pacientes, ¿no? Para poder confirmar estos hallazgos de que realmente sí, estos resultados son similares o no. No tenemos estudios de genotipo en nuestra población, pero igual es algo que hay que evaluar, confirmar si realmente no tenemos es muy bajita la frecuencia de asterisco 3, ¿no? Ideal por secuenciamiento. Y obviamente evaluar la relación de niveles de tacrolimus, obviamente que invita a realizar más estudios de investigación en cuanto a seguimiento, que también hay muchísima bibliografía sobre ello, ¿no? Y obviamente ampliar a la población, como iba comentando, ¿no? Hay incluso para no tener un N tan pequeño y también considerando de que esto lo cargamos como población, ¿no? Entonces podría ampliarlo incluso a población que use tacrolimus, como son los pacientes con trasplante hepático, síndrome nefrótico y entre otros, incluso trasplante progenitores hematopoyéticos que dentro de su arsenal podría estar también tacrolimus como parte de su esquema. Entonces, el día de hoy estamos cumpliendo aniversario después de que se dio el primer trasplante renal en la institución en el 2017. Bueno, también igual, simplemente coincidencia, pero igual analizarnos como equipo de cuánto más podemos mejorar y obviamente el campo de la investigación en cuanto a trasplante renal pues invita a ampliarlo y seguir el camino para poder beneficiar con los resultados pues a nuestros pacientes.